Muy bien, muchas gracias por todo lo compartido en esta primera parte, doctora Deckers. Sánchez, vamos a dar pase entonces a la primera ronda de preguntas que estará a cargo, como siempre, del doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. Vamos a ¿No? tratar de resolver el problema inmediatamente con el equipo técnico del Congreso. Ya, hola, buenos días, sí. Bueno, en fin. Muy buenos días, doctora Decker. Buenos días, doctor. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. La primera pregunta viene desde Perú. Es sobre el alumno Jesús Hernández de Perú. Nos hace llegar la siguiente interrogante, ¿no? Y muy importante me parece, ¿no? Él plantea lo siguiente: ¿se podría decir que se valorará el trabajo de investigación y su éxito en el final del trabajo, siempre y cuando se cumplan sí o sí los objetivos, o puede darse una investigación que no cumpla los objetivos y sin embargo sea dada como finalizada, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muy clara la respuesta, muy aleccionadora. Tenemos ahora la segunda pregunta. Es del estudiante Martín Párraga, también de Perú. Él pregunta, ¿en qué momento, hasta qué momento del planteamiento de los objetivos puedo rehacer y reformular mi pregunta y mis objetivos nuevamente al incurrir en algún error, ¿no? Eso es lo que pregunta. Gracias, doctora. Muy clara la respuesta, muy leccionadora. La última pregunta de Luis Martínez de Ecuador. Estimada doctora Patricia, por favor, un consejo práctico para poder correlacionar la hipótesis, la pregunta y los objetivos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la participación de la doctora por sus importantes aportes durante esta primera parte de su presentación y también a los estudiantes por las preguntas planteadas, recordándoles que pueden hacer sus preguntas que deseen en la plataforma. Ahora es momento de tomar un breve receso. Volveremos en 5 minutos. Muchas gracias, doctora. Bueno, Muy bien, licenciado, creo que se me acabó el tiempo. sí, justamente estamos en el tiempo, doctora Decker, no se preocupe, estamos exactamente en el tiempo. Vamos a darle pase entonces al doctor Guillermo Redhead para que dé lectura a la segunda ronda de preguntas que nos han enviado los participantes. Adelante, doctor Redhead. Estimada doctora, buenos días nuevamente. Vamos a dar lectura a la segunda ronda de preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual. La primera pregunta es de el señor Jesús Ortega, desde Ecuador. Nos hace la pregunta acerca de este planteamiento de las tres preguntas fundamentales, ¿no? Él tiene un proyecto de investigación en ergonomía y requiere la validación de estas tres preguntas en su proyecto. Él tiene un proyecto de medidas de prevención en estibadores de la parada en Perú. Entonces quisiera que usted pueda opinar acerca de esto, las barreras de implementación que tiene pues en este proyecto de gestión de prevención, los cuales manifiesta que ha encontrado pues el rechazo cultural, el que los trabajadores no pertenezcan a una empresa establecida, son trabajadores autónomos y que no tienen acceso a salud, ¿no? Realmente no tienen ningún tipo de seguro, ni tampoco acceso a un centro de salud, porque en la zona no hay. Y el específico
Perdón, en dónde se va a realizar son los estibadores. ¿Qué se desea investigar? Es el tema de las barreras para la implementación de este programa de prevención y dónde se realizaría en Perú, ¿no? En la zona de La Parada. Él quiere saber si está bien enfocado. Ok, doctora, en virtud del cumplimiento de los horarios, continuaremos con el programa establecido. Muchas gracias. Sí, muy bien, doctora. Vamos a pasar entonces ya a la primera ronda de preguntas que conducirá el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. Muy buenos días. Eh, Vamos a pasar a dar la primera lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. Doctora Martins, la primera pregunta nos llega desde Ecuador. La plantea Martín Celis de Ecuador y nos pregunta ¿en qué momento la limitación, valga la redundancia, va a limitar la delimitación del problema y hace que todo tenga que volver a reescribirse o reformularse, ¿no? Muchas gracias, doctora Isabel. Ahora pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta viene desde Ecuador con el maestrando Roger Céspedes. Él nos pregunta la vinculación que tiene que haber entre la delimitación y la definición. Siempre tiene que estar relacionado estrictamente al cumplimiento de las variables. Gracias. Agradecemos la participación de la expositora por sus importantes aportes durante la primera parte de la presentación y por las preguntas planteadas. Ahora es momento de tomar un breve receso. Volvemos en 5 minutos. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Bien, vamos a pasar entonces rápidamente a la segunda ronda de preguntas que va a conducir el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. Doctora, muy buenas tardes. Vamos a hacer la segunda ronda de preguntas a través de la plataforma virtual que los alumnos nos están generando. Tenemos la pregunta de la tarde de hoy de Jesús Martínez de Lima. En su experiencia, ¿cuáles son las mayores dificultades que presenta el alumno en el planteamiento de la hipótesis? Gracias. Ok, muchas gracias. Doctora Martins, vamos a agradecer en cuanto a lo que es esta segunda parte de las preguntas y vamos a continuar con el programa. Gracias. Sí, muy bien, doctor Martínez. Vamos entonces a darle el pase al doctor Guillermo Redhead para que él haga justamente la ronda de preguntas. El doctor Guillermo Redhead, adelante por favor con la ronda de preguntas para el doctor Doctor, muy Martínez. buenas tardes. Gracias por la brillante exposición. Bueno, vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. Doctor, la primera pregunta viene de la alumna Carmen Mercedes Quesada Morocho. Carmen Quesada Morocho. Y bueno, la pregunta dice, buenas tardes, felicitarle por la información de investigación y a su vez hacer una pregunta. Si 2 trabajadores resultaron positivos con plomo, al momento hay alguna sintomatología o el riesgo es a futuro en estas personas. Gracias.
Ok, muchas gracias, doctor. Muy clara la respuesta acerca del caso. Tenemos la pregunta desde Perú. Antonio Martínez, de Perú, pregunta si solamente es el empleador el que debe garantizar la vigilancia en la salud del trabajador. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos la consulta de Jorge Ruiz, de Ecuador, quien consulta lo siguiente. Por cada riesgo debe haber un plan de vigilancia en salud del trabajador o en un plan de salud, en un plan de vigilancia pueden haber varios riesgos. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta de Inés Salgado. ¿Puede el trabajador negarse a participar del plan de vigilancia médico de los trabajadores? Doctor, muchas gracias por las respuestas, muy claras, muy concisas al respecto. Vamos a, en estos momentos, continuar con el programa establecido. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Regazzoni. Vamos entonces a dar el pase a la ronda de preguntas que va a conducir el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. Muy buenas tardes, doctor Regazzoni. Bienvenido. Encantado, ¿Cómo está? doctor. Muchas gracias. Vamos a dar Muy la amable. lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los alumnos participantes a través de la plataforma de nuestro Congreso Internacional. Y bueno, la primera pregunta es justamente en base a esta última diapositiva muy ilustrativa y muy interesante, ¿no? A su criterio, en Latinoamérica, es una pregunta, perdón, disculpe, de Francisco Martínez de Perú. Francisco Martínez de Perú. A su criterio, ¿en qué fase de este cuadrante estamos? Y ¿cuál es su proyección al futuro? Si tenemos puede predecir algo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy interesante el punto de vista. Tenemos la pregunta de Jorge Sarmiento, de Ecuador. Jorge nos pregunta, una pregunta bastante interesante también. A su criterio, doctor, ¿estamos preparados en Latinoamérica para ya reactivar el sistema educativo, tanto a nivel de escuelas primarias, secundarias, como a nivel universitario, con una población pues menor, aproximadamente de 25 años para abajo, ¿no? Y que ya se acuda masivamente a las escuelas. ¿Está preparado Latinoamérica para esto? Gracias. Muy claro el comentario, doctor. La última pregunta, Sandra Elizabeth Vega Rivadeneira. Buenas tardes desde Ecuador. Se ha hablado sobre la educación online como una medida de prevención, pero ¿qué impacto negativo tendremos en el futuro si no hay un sistema que implique volver a la educación presencial? Muchas gracias, doctor. Muy amable por todas las respuestas a este tema muy interesante. Y proseguimos con el desarrollo de la plenaria. Muy bien, muchas gracias, doctora Carreño. Vamos a pasar a la ronda de preguntas que va a Bien. conducir el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. Doctora Susana, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Guillermo? Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. Bien. La primera pregunta, doctora, viene desde Ecuador, de Juan Álvarez. En un caso clínico de estudio de leishmaniasis en una población quechohablante de la selva peruana, podríamos estar hablando entonces de un enfoque etnoepidemiológico. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy claro. Y en este tipo de estudio, el mismo alumno hace una segunda pregunta. En este tipo de estudio,
¿podría aplicarse los 3 tipos de epidemiología descritos en la lámina anterior? Gracias. Muy claro, muy claro. La respuesta, doctora, muchas gracias. Una tercera pregunta es de Roberto Martínez, de Perú. Dice, en cuanto al marco de monitoreo de salud universal, Sí. refiere y pregunta si en estos momentos puede considerarse en América Latina como que el acceso de la salud es integral. Muchas gracias, doctora, muy claro. Marco Reategui de Ecuador pregunta, entonces, el tipo de epidemiología o epidemiología tipo 1 podría considerarse como uno de los estudios que puede ser más frecuentemente usados a nivel de todo el área de Latinoamérica y Sudamérica. Doctora, muchísimas gracias, muy clara la exposición, realmente un tema sumamente interesante. Ahora me permito comunicarle que continuamos con el plan de trabajo preestablecido. Gracias. Vamos ahora a dar inicio a la ronda de preguntas que conducirá el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. Muy buenas tardes, Magíster Emerson. Gusto saludarlo. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar a los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. La primera pregunta viene desde Ecuador. Francisco La Rosa pregunta, ¿la gerencia estratégica es entonces, por lo entendido, una herramienta de seguimiento de objetivos organizacionales? ¿Eso es lo que se podría concluir? Muy bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Martín Trujillo, de Perú. Y él nos pregunta, la visión de los servicios públicos de salud en Latinoamérica está claro o son claros en los servicios públicos para poder pasar a la siguiente fase que mencionó, que era la formulación. Es lo suficientemente clara la visión estratégica de los servicios de salud pública a su criterio, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. La pregunta ahora viene de Rosa Aguirre, de Ecuador. Ella pregunta, ¿cuál es la importancia fundamental o lo más destacado o lo más importante en la gestión de la gerencia estratégica? Gracias. Así es, clarísimo. Bueno, estimado doctor, muchas gracias por sus comentarios y sus apreciaciones. En estos momentos vamos a continuar con el programa establecido. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Peroso. Vamos a dar entonces pase a la ronda de preguntas sobre el tema que he expuesto y que va a conducir el doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Redhead. Muy buenas noches ya. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Vamos a pasar doctor Peroso, vamos a pasar a leer a las intervenciones que nos han hecho llegar los alumnos por parte de la herramienta de lo que es la plataforma. La pregunta de la señorita Inés Rengifo, de Perú. Si tuviésemos que dar conclusiones desde el punto de vista ocupacional en el trabajo de la sarcopenia, la cual está muy interesante, ¿cómo podríamos enfocar el trabajo desde un punto de vista de salud ocupacional
debido a la fatiga y la carga muscular que se necesita para diferentes tipos de trabajo, por ejemplo, los trabajos que son de carga, ¿no? Gracias. Muy claro, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos ahora la pregunta de Martín Rucabado, desde Lima. ¿Cómo aplicar el tipo de muestreo probabilístico también en un trabajo, un esquema de salud ocupacional? Me voy más al trabajo probabilístico o al no probabilístico, enfocando mi trabajo desde el punto de vista de la carga, manejo de la carga, en lo que vendría a ser trabajo de estibadores del puerto, ¿no? Entonces, teniendo esta población de la cantidad de estibadores del puerto, ¿cómo manejo o cómo enfoco mejor mi trabajo en salud ocupacional? Ok, muy claro, doctor. A ver, creo que tenemos para una... Ya, tenemos para una pregunta más. Ajá. Dice, bueno, de todas maneras está enfocado un poco al tema, ¿no? Al planteamiento del problema. Vamos a... la planteo de todas maneras. Es de Richard Medina Alvarado, de Ecuador, en relación a una investigación de maestría en epidemiología. ¿Se podría validar el siguiente tema? Comportamiento epidemiológico del paludismo en el periodo del 2018 al 2020 en el Hospital Divina Providencia del Cantón San Lorenzo, en Ecuador. O en qué otra forma se podría enfocar el mismo, tomando en cuenta que los casos, a pesar de haber disminuido, aún persisten, a pesar de múltiples estrategias aplicadas para su erradicación, con objetivo a identificar los problemas y reforzar o crear nuevas estrategias para su erradicación. Doctor. Ok, muy clara la respuesta, muchas gracias. No se debe haber quedado bastante claro con su pregunta. Queremos darle las gracias, doctor, por las respuestas a las preguntas de los maestrandos y vamos a continuar con el cronograma establecido. Gracias. Muy bien, doctor Cohen, si gusta, damos una pausa ahí para ir con la ronda de preguntas. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces vamos a dar pase al doctor Guillermo Redhead, coordinador de salud ocupacional de la Cámara Minera del Perú, para ir con la primera ronda de preguntas hacia la ponencia del doctor León Cohen. Adelante, doctor Redhead. Estimado doctor, nuevamente un gusto y un honor saludarlo. Gusto volver a encontrarnos. Así es. Bueno, vamos a pasar a darle lectura a las preguntas que han ido formulando los alumnos a través de la plataforma virtual del Congreso. Bueno, la primera pregunta es de Javier Ortega, de Perú, y él quiere que, por favor, le señale y le aclare, alguna duda seguramente, el concepto y la diferencia entre lo que vendría a ser fuentes primarias y fuentes secundarias para la elaboración del marco. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Bueno, la segunda pregunta viene desde Ecuador. Julián Pérez nos hace la pregunta justamente de lo último que mencionó sobre el abstract. Julián, quisiera saber específicamente qué es lo que significa un abstract o a qué se refiere un abstract. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos la pregunta de Jorge Isaac, desde Lima, Perú. ¿Qué normas deben observarse en la construcción o formulación del marco teórico? ¿Existe alguna normativa? Gracias. Muchas gracias, doctor.
tenemos la última pregunta de esta parte de la exposición. Javier Martínez de Ecuador nos pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un marco teórico y un marco de referencia? Doctor. Doctor, muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor por sus importantes aportes durante esta primera parte de la presentación y por las respuestas de las preguntas planteadas. Ahora es momento de tomar un breve receso y volveremos en 5 minutos. Con permiso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Cohen. Vamos a dar pase entonces al doctor Guillermo Redhead para una segunda ronda de preguntas. Así que adelante, doctor Guillermo Redhead. Doctor Cohen, muy buenas noches. Hacemos la lectura de las preguntas que nos han hecho ya los alumnos. Nos menciona Manuel Quiñones de Lima, Perú, para plantear y para poder determinar el marco teórico. Se requiere de mucha revisión bibliográfica. Y ahora hay algunos programas que ayudan un poco a hacer este tipo de revisión bibliográfica y poder actualizarla y sobre todo poder ordenarla adecuadamente. Uno de estos programas es el famoso programa Zotero, que lo que hace es ordenar la revisión bibliográfica, sobre todo de la introducción, del marco teórico, y hacer las citas a pie de página. Para esta revisión bibliográfica, en su experiencia, doctor, ¿qué base de datos o cuáles son las bases de datos más frecuentes, más utilitarias? Las bases de datos que usted nos pueda recomendar para llevar a cabo un adecuado trabajo, sobre todo en este trabajo tan extenso que es el marco teórico. Gracias. ¿Ahora Ahora está sí. mejor? Ahora sí lo Perfecto. escuchamos, doctor. Sí. Bien. Bueno, doctor Cohen, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el programa. Licenciado Verástegui, buenas noches. Muchas Muy gracias, bien. doctor Cohen.